Continuamos con La Noche. Muy bien, entramos en la parte final del programa La Noche. En el corazón de la familia del general Edgar Yesid Duarte Valero está la amargura de no haber compartido una vida junto a él. El oficial de la policía colombiana, asesinado por el grupo terrorista de las FARC tras 13 años de secuestro, no pudo ver crecer a su pequeña hija Viviana y desde las selvas colombianas la retrató con coloridos dibujos a la espera de un día que jamás llegó, el día del reencuentro. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a mi esposa Susi. También a ti, Vivianita, decirles que las recuerdo y las pienso mucho. Esta fue la última vez que su familia lo vio con vida, la última prueba de supervivencia que el grupo terrorista de las FARC envió del entonces capitán Edgar Yesid Duarte. 13 años, 1 mes y 12 días estuvo en poder de la organización criminal que lo secuestró en un falso retén militar el 14 de octubre de 1998 en la población de El Paujil, en el departamento de Caquetá. Su hija, Viviana, apenas tenía 2 años de edad. Las FARC impidieron al oficial de la policía verla crecer y compartir una vida junto a ella. Este brindis lo celebro para mi abuelita orfa y para el Día del Padre porque también es para mi papá. Después de tantas navidades y cumpleaños sin él, hoy Viviana guarda como su bien más preciado el cuaderno de 200 hojas con palabras de su padre que recibió tras el sepelio del ahora general Edgar Yesid Duarte. Como homenaje a tu amor, te hice este cuaderno que espero guardes como un tesoro de amor, que te haga recordar cada vez que lo veas a tu lejano y difuso padre, confiando entre una selva, cumpliendo una sentencia que por capricho los hombres se inventaron, pero que ni aún así, ni con la distancia, ni con el tiempo pudieron, ni podrán hacerme olvidar el angelito que por amor engendré. A pesar de la oscuridad del secuestro, en vivos colores, Viviana siempre estuvo presente en los dibujos que le hacía Edgar Yesid Duarte. Aquí estás tú. Fue durante años la forma que el oficial, junto a cartas de su puño y letra, encontró para expresar el amor que sentía no solo a su hija y a su esposa Susi, sino a sus padres. El policía Edgar Yesid Duarte llegó a ser el oficial de más alto rango secuestrado por el grupo terrorista de las FARC. Fue plagiado como capitán y ascendido durante su secuestro hasta llegar al grado de general después de su muerte. El anhelado reencuentro nunca llegó. Los criminales de las FARC faltaron a su promesa de no hacerle daño y terminaron asesinándolo a sangre fría el 26 de noviembre de 2011. La familia Duarte quedaría condenada a vivir para siempre con las cadenas del plagio. Y a ustedes, a las FARC, a los asesinos de Edgar, que no tienen perdón, que no cumplieron, ustedes no cumplieron, ustedes las FARC no cumplieron. Viviana, de todas esas enseñanzas que te dejó tu papá en ese cuaderno que lo acompañó durante sus últimos días de vida y que tú tuviste la oportunidad de leer, ¿qué fue lo más importante? ¿Cuál es esa herencia que él te deja en términos de enseñanzas, dado que pues, no pudo estar físicamente a tu lado, pero sí te dejó un cuaderno que él juiciosamente llenó estando secuestrado? Pues para mí cada parte de ese cuaderno, así sea la parte más mínima que tiene, es muy importante. En este cuaderno hizo fábulas, hizo poemas, también hizo cuentos. En cada uno me escribía a mí para que cuando yo lo leyera, él pudiera como transmitirme esa paternidad hacia mí, también para enseñarme cosas. Me dice que sea humilde, que sea noble, pero tampoco que no me deje vencer por nada ni por nadie, que nadie me baje, por decirlo así, que estudie mucho, que aprenda muchas lenguas, que pues como por el mismo hecho de que él en cautiverio se volvió muy religioso y llegó a tener una paz espiritual muy grande, también me dice que no deje de lado al Señor Jesús y a Dios, ni siquiera a Dios, porque ellos son también los que me van a guiar mi camino. Y entonces pues son muchas enseñanzas que él me dejó a través del cuaderno. Viviana, quizás pues para todo un país, en el caso de Colombia, pues puede ser muy fácil perdonar cuando pues no se ha sido víctima directa, digamos, de un ataque, de un secuestro, de la pérdida de un ser querido, como el caso tuyo. En el caso de la familia, en el caso de tu mamá, en el caso tuyo,
¿Ya hay perdón para los victimarios, para quienes cometieron este delito de lesa humanidad, que no solamente fue secuestrar a tu padre durante 13 años, sino también quitarle la vida y no habérsela respetado luego de ese rescate fallido del que hablaba la señora Magdalena? Bueno, pues es muy difícil ponerse en esta situación de perdonar o no perdonar, porque lo que ellos causaron fue un dolor muy grande que nos tocó a todos. Más, en mi opinión, pienso que para empezar una guerra se necesita que alguien dé un paso. Asimismo, para terminarla se necesita que alguien también dé un paso. Entonces, creo que si nosotros no empezamos por perdonar, no podríamos acabar con esta guerra. Si nosotros los colombianos y pues nosotros también las víctimas queremos que no haya más guerra, tenemos que empezar nosotros también en no provocarla ni no seguirla. Aunque sea muy difícil, creo que todavía no he perdonado, más sé que estoy dispuesta y cuando llegue el momento lo haré. Johan Steven, voy a Pasto, Nariño, contigo. La misma pregunta, en el caso, digamos que yo siento que ahí es donde está uno de los grandes puntos de este proceso de paz frente a la opinión pública en Colombia. Es que evidentemente pues todos los colombianos queremos la paz, pero hay un sector que de alguna forma tiene gran preocupación por lo que suceda con ustedes, con quienes han sido víctimas directas de las FARC. ¿Usted considera que quienes le quitaron la libertad a tu padre, en este caso al sargento Livio José Martínez, qué tipo de justicia, qué tipo de penas deben tener? ¿O crees que en procura de la paz puede sacrificarse esa, digamos, opción de justicia que muchos esperan, y es que paguen en prisión por los crímenes que cometieron? Es que las FARC hablan de paz, están en Cuba dialogando sobre la paz, pero ellos no se dan cuenta que aquí en Colombia estos grupos todavía siguen asesinando, siguen atacando a la población colombiana, siguen haciendo muchos atentados. Entonces es algo muy extraño de ellos, porque ellos dicen que ya van a soltar las armas, que ya están comprometidos con esa paz. Pero aquí en Colombia, los que vivimos diariamente este conflicto, no vemos ningún resultado. Seguimos viendo la misma violencia de siempre. Así es, Johan Steven. Y finalmente con doña Magdalena, en la ciudad de Bogotá, voy con usted, ya para finalizar este bloque de preguntas. En el caso suyo, señora Magdalena, usted me hablaba pues que pues no podía ser fácil ese perdón, pero en algún momento usted se va a ver cara a cara con quienes fueron los victimarios de su hijo. Finalmente, pues con ellos, digamos, ¿qué cree usted que debe hacer el Estado en procura de esa paz? ¿Debe perdonarle esos delitos y que no paguen ninguna pena de prisión? ¿O por el contrario, cree usted que sí deben pagar esa pena de alguna manera para que haya justicia frente al asesinato de Elkin Hernández Rivas? Claro que sí, tiene que haber unas penas y muy duras, porque ellos han cometido muchas barbaridades. Mucho terrorismo ha habido en ellos. Entonces, yo creo que el Estado debe castigar a estas personas con un castigo muy duro. Qué bueno que aquí en nuestro país hubiera la pena de muerte o la cadena perpetua, porque ellos, teniendo a nuestros hijos y asesinándolos, no pensaron nunca en el dolor que nos estaban causando a nosotros, las familias. El dolor de no tener a nuestros hijos, de no poderles darles ese abrazo, de no poderles decirles te amamos. Entonces, para mí, lo que más yo deseo es que de verdad que haya castigos duros. Pero creo que aquí en el país no habrá nunca eso. Pero sí, con la justicia divina, ellos nunca podrán escapar de eso. Y Dios son los que los va a castigar muy fuerte. Y Dios mío, que tenga compasión de estas personas. A doña Magdalena Rivas le agradezco el tiempo que nos entregó hoy en el programa La Noche, a Johan Steven, a Viviana Duarte. 3 perspectivas diferentes de este proceso de paz desde la condición de víctima. Ellos hoy conmemoran 2 años de la muerte de sus seres queridos, que no solamente estuvieron secuestrados por las FARC, sino que también fueron fusilados en cautiverio, aquel fatídico 26 de noviembre del año 2011. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizatntn24, @jeffersonntn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.